Momento de hablar de los debates electorales, señores. ¿Cuál es su importancia y el impacto que tienen en el voto de los electores? Estamos en compañía de Jeffrey Rantinsky, analista político. Por supuesto, le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Jeffrey? Un gusto, Mirta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Frente a un proceso electoral, tenemos pues que hablar sobre este tipo de escenarios que es tan importante para el ciudadano. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es que los peruanos estamos llamados ya algunos días nada más de elecciones a prestar la atención a los candidatos en esos espacios? Es importante porque los debates en general y la exposición, la presentación de los candidatos permite, por un lado, conocer las propuestas, obviamente, pero por otro, conocer los perfiles, conocer a los políticos. En una sociedad como la nuestra, con poca cultura política, con poca identificación partidaria, y con una volatilidad muy alta de los personajes políticos, volatilidad no solo porque pasan de una organización política a otra, sino porque pasan también de un tipo de candidatura a otra. Si uno revisa, por ejemplo, los candidatos al Congreso de la República ahora, encontrará que muchos fueron candidatos a alcaldías distritales o provinciales el año 2018. Entonces, uno va reconociendo algunas figuras, va entendiendo las propuestas, va reconociendo los perfiles y va confrontando ideas. Eso es idealmente. En la práctica, esto es evidentemente difícil, es complicado, porque ya no generan tanta atención. Lo pueden medir en televisión con el rating, los debates como tenían antes. En todo caso, siguen siendo importantes, siguen siendo relevantes, no solo por la audiencia que tengan en ese instante, sino por el efecto que generan, por las portadas que pueden generar, por los rebotes, por poner algunos temas en agenda. Claro. Entonces, sí tienen todavía importancia, y si revisamos los antecedentes en el Perú, veamos lo que pasó en las últimas municipales y regionales, por ejemplo. Estamos viendo algunas imágenes del debate que se llevó a cabo el día domingo, justamente. Bueno, tenemos dos debates pendientes aún. El día de hoy, jueves, tenemos un segundo debate, y el siguiente domingo, y ese domingo, el domingo 19, el tercer debate. Hablabas tú sobre lo complicado que puede ser que el ciudadano preste atención, se genere algún vínculo con algún candidato. En realidad el vínculo debería ser con la organización política. ¿Cómo acercarnos al elector teniendo de por medio tantas organizaciones y tantos candidatos y candidatas, ¿no? En este caso estamos hablando de sorteos que se hicieron al interior, o bueno, elecciones, perdón, que se hicieron al interior de cada organización. Es un factor muy importante el que anotas, porque con más de 20 organizaciones políticas postulando, es muy complicado establecer un formato dinámico y de contraposición de ideas, que es la lógica de un debate. En lo que terminan convirtiéndose estos eventos es en exposición de ideas, en monólogos proselitistas, y no tanto en argumentación y confrontación de puntos de vista. Entonces, sí, la premisa es complicada. La valla electoral, como sabemos, en esta elección va a surtir efectos para ingresar al Congreso de la República, para formar una bancada, pero todavía no para perder la inscripción. Esto sí se va a dar en el año 2021, donde probablemente de las 24 organizaciones políticas que tenemos inscritas hoy, pasemos a menos de 10. Más de una docena de organizaciones políticas perderán la inscripción probablemente el 2021. Con menos organizaciones políticas es más fácil establecer un formato. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo hacemos? Bueno, hay una gran responsabilidad de las autoridades electorales. Lo que hacen ustedes es importante, de los medios de comunicación, pero sobre todo de las organizaciones políticas. La idea del voto preferencial, y te he oído alguna vez también comentando sobre el tema, hace más complejo el asunto, porque cada candidato convierte sus propuestas en una campaña propia. Entonces, tenemos, sumado a que hay muchas organizaciones políticas, la lógica del voto preferencial y las propuestas o el posicionamiento individual. Mucho más sencillo sería escuchar las propuestas de la organización política, ¿no? Como pretenden manejarlo algunos durante esta campaña. Sin embargo, en la práctica podemos vernos sorprendidos con los diferentes discursos que mantengan candidatas y candidatos. Hubo una pregunta que me llamó muchísimo la atención en el debate, bueno, la pregunta ciudadana, que por supuesto es importante, ¿no? Involucrar al ciudadano dentro de un espacio como este. Un chico consultaba ¿qué hacen los partidos políticos por nosotros cuando no hay elecciones? A lo que por supuesto
esto no hubo una respuesta clara, ¿no? O sea, no solamente no se dieron propuestas concisas, concretas, quizá en la mayoría, sino que también hubo estos vacíos, ¿no? Que la gente necesita, escuchar. Sí, me pareció interesante la pregunta, y así como he hecho algunas críticas, sí quiero destacar esta idea de la pregunta ciudadana. Me parece valiosa, me parece una forma de recoger auténticamente las principales consultas que tiene la ciudadanía. Eso es importante. Otro asunto importante es que por nuestro sistema electoral estamos divididos en distritos electorales, en circunscripciones. Entonces, el debate del domingo, el segundo debate ahora, hoy jueves. Hoy jueves, y el tercer debate del domingo son de Lima, pero ustedes están haciendo también debates, de hecho han hecho en varias regiones, en el Callao. Eso está muy bien, pero es complicado, digamos, captar la atención. Las redes sociales ahí también juegan un papel importante, pero sobre todo las organizaciones políticas, que no deben ser meros vehículos electorales. Tratando de ensayar una respuesta a lo que consultó ese ciudadano de qué hacen las organizaciones políticas. Yo no sé exactamente qué hacen, pero sí sé qué deberían hacer. Eso, ¿no? ¿Cuáles serían las funciones exactamente para atender? Y una función básica es canalizar precisamente las demandas ciudadanas y poner temas en agenda del debate público. Esa es una función de los partidos políticos. Entonces, si los partidos políticos se convierten solo en vehículos electorales que se activan cuando hay una elección, pierden algunas de sus funciones fundamentales, sobre todo los que no tienen presencia en el Congreso de la República, o que no tienen una cantidad de municipios, entonces no están activamente en la gestión, digamos. No tiene que haber una autoridad electa de por medio. Así es. ¿No es cierto? Para poner temas en agenda, ese es el llamado, ¿no? Además de acercarse, bueno, antes esto era lo ideal, pero ahora también va a ser lo necesario cuando hablaba sobre las organizaciones que van a permanecer en el futuro, porque eso va a demandarle a las organizaciones mayor trabajo. Totalmente, pero creo que va a ser importante, porque si bien somos un país muy plural, diverso, con un espectro político, con distintas opciones entre, digamos, los ejes liberal-conservador, derecha-izquierda, en el sentido más clásico, distintos, digamos, distintas identidades con las cuales verse reflejado. No es necesario tener más de 20 partidos para cubrir todo ese espectro. Y las democracias más desarrolladas del mundo nos lo muestran, independientemente del debate que debemos tener también sobre el sistema electoral. O sea, ¿tiene sentido tener una circunscripción tan grande como Lima, con 36 representantes, con millones de electores, donde alguien no se siente identificado y no sabe quiénes son sus representantes? Yo creo que no. Creo que hay un debate válido. Yo no soy partidario de los distritos uninominales, como algunos sugieren, pero me parece, digamos, un punto válido para poner en debate, y hay argumentos sólidos en ese sentido. Pero en todo caso, si mantenemos, digamos, el sistema actual, dividir las circunscripciones, hacerlas más pequeñas, creo que también es un paso que debe discutir el próximo Congreso. Y esto que mencionas también es relevante, regresando al tema de los debates y este escenario, ¿no? No solo el formato tendría que ser atractivo para el elector, sino también el contenido. Totalmente. En ese sentido, ¿cuál es tu evaluación sobre lo que se ha hecho, sobre lo que debería venir? Se habló sobre reforma política, se habló sobre participación política femenina, ¿no? Muchos también han, en ese sentido, aplaudido un poco que los candidatos se vean forzados, porque estaban allí a tocar los temas, pese a que han sido parte de la decisión también, ¿no? En reuniones que han tenido con la Dirección de Educación. Creo que los grandes temas, y me parece muy bien que el de violencia de género haya entrado como uno de los grandes temas. Creo que es un problema social enorme, está en el debate público, y me parece bien que se incorpore a la campaña. Esto es algo novedoso en nuestro país, pero los dos grandes temas de lucha anticorrupción e inseguridad ciudadana se siguen manteniendo como ejes principales de todos los partidos, porque es lo que ha, digamos, estado arriba en la agenda en los últimos 8 años, por lo menos. Y lo que hace que el elector voltee también, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí surge una paradoja, Mirta, si me permites. Por un lado, la ciudadanía, los medios de comunicación, piden
reclaman un debate de ideas, alturado, de argumentos, de propuestas, pero por otro lado, realmente la ciudadanía que demanda eso está atento, le interesa leer las propuestas, ver las confrontaciones, ver los debates, o reclama eso, pero está más atento al conflicto, al insulto. Yo creo a lo que se viraliza. Totalmente, yo creo que va más por ahí. Esa es la realidad. Entonces, lo que debemos procurar es, desde las organizaciones políticas, fortalecer un poco los mensajes y uniformizarlos. ¿Cómo puede ser posible? Yo sigo la campaña de varios candidatos y uno ve algunas organizaciones políticas donde tienen propuestas totalmente dispares en la misma lista. Lo he encontrado en Lima, en algunos partidos políticos. Entonces, digamos, no hay ni siquiera predictibilidad básica sobre la propuesta partidaria. Entonces, y el plazo reducido de esta elección no tendría que ser una excusa tampoco para que no haya ese lineamiento, ¿no? Totalmente. Entonces, ya es una campaña corta, es una campaña que genera poco interés, porque estamos acostumbrados a elegir congresistas junto con la presidencia, y eso sí genera muchísimo interés. Entonces, eso ya lo hace más complicado. Y sumado a esto, dos factores. Uno, que solo va a ser por 16 meses. Y dos, que venimos de un periodo donde se ha profundizado la desafección política. Si bien hay mucha indignación, hay muchísimo rechazo por informarse de la cosa pública, hay mucho hartazgo, eso está medido en distintos estudios de opinión. Entonces, lo que toca hacer es seguir trabajando, no tirar la toalla, digamos, digamos, darle relevancia, sí, a los debates, pero sobre todo darle relevancia a los ejes más importantes, porque no podemos abarcar todos. Claro que sí, a los ejes, ¿no? El contenido, el formato que tiene que ser atractivo, como ha dicho nuestro invitado, y pues a nosotros, los electores, ¿no? Trabajar justamente en ese tipo de relación que tiene que existir definitivamente en un proceso electoral entre electores y organizaciones políticas. Muchísimas gracias, Jeffrey, por habernos acompañado. Ganemos todos y estemos en sintonía del debate que se realizará el día de hoy, jueves, a las 8 de la noche y el domingo a las 7 de la noche. Tenemos que hacer una pausa, no se muevan, retornamos con mucho más.